seguimos hablando de este magnífico personaje, orgullo de los venezolanos, el doctor José Gregorio Hernández. Quedamos pues que él se gradúa en el Colegio Villegas, pero sigue viviendo ahí por 2 o 3 años más, hasta que se muda de Madrid a Ibarras y trae, o le mandan, o le envían a sus hermanos César y Benigno a vivir con él, y vive ahí en una casa de familia. Y comienza a estudiar medicina. Él, como estudiante de medicina, le voy a decir, un aventajadísimo, seguramente el mejor estudiante de su grupo. Tiene un profesor, el profesor Briceño, que le digo como dato curioso, que había peleado en Carabobo, échenle pichón. Y su profesor de higiene, Calixto González, que es muy importante porque es quien después lo recomienda para esa especie de beca parisina. Entonces, él se gradúa con los máximos honores, igual los exámenes eran orales que asistían los profesores, el rector de la universidad. Él por esa época se había hecho muy amigo de la familia Dominici y era muy amigo en particular de uno de los hijos Santos Dominici. Imagínense esa cordialidad de la época, que esa familia lo invitaba a él todos los domingos, lo invitaban a almorzar, él iba a almorzar y después se sentaba a tocar piano con una de las muchachas y tocaban a 4 manos melodías y cosas, y disfrutaban, pasaban una tarde familiar excelente. Una cosa que se ha perdido un poco, esa cordialidad, pues con un extraño, un muchacho del interior, y lo invitaban así a una de las mejores familias de Caracas. Este doctor Dominici es el rector de la universidad en el momento que él se gradúa y presencia el examen de él. El examen de él también, les repito, oral, le preguntan, él tiene que desarrollar 3 temas. Uno es cómo diferenciar la locura real de la imaginaria, otro la ventaja de los lavados intestinales y otra el tratamiento de los problemas de las vesículas. Y él los desarrolla brillantemente, que la costumbre era que después de que examinaban a la persona, la gente, porque asistía público, ¿no? La gente entraba, los exámenes eran públicos como siguen siendo todavía las defensas de tesis. Entonces, bueno, cuando él termina su defensa, todo el mundo aplaude y el jurado, que usualmente desalojaba la sala para deliberar, no, unánimemente, sin desalojar la sala, dicen sobresaliente. Entonces la gente se para y aplaude, y esa noche, bueno, el doctor Dominici le dice una frase que fue, le voy a decir, profética. Le dice: doctor Hernández, Venezuela y la medicina esperan mucho de usted. Y así fue, porque Venezuela le debe mucho a José Gregorio Hernández, al gentío que ayudó, y la medicina en particular avanzó, bueno, dio un salto. Dicen que los grandes hitos de la medicina en Venezuela empezaron con el doctor Vargas, y el segundo hito es cuando el doctor José Gregorio Hernández funda la cátedra de bacteriología. Entonces, total es que nuestro personaje se gradúa sobresaliente y él trata de establecerse en su pueblo otra vez, o en la zona de los Andes más bien. Va a Inotú, está con su familia, trata de establecerse en Valera, en Boconó, en Trujillo. Pasea por esa zona y pasa casi 8 meses por allá. Pero resulta que en esa época llega el doctor Rojas Paul a la presidencia de Venezuela, y entonces decide fundar el Hospital Vargas. Y quieren que un joven venezolano sobresaliente, están buscando un candidato para mandarlo a traer lo mejor de la ciencia mundial. Les recuerdo que hicimos algún programa de eso. En esa época estaba nuestro amigo Luis Pasteur en pleno auge con la teoría de los gérmenes y las vacunas y todas esas cosas. Entonces París era así como el sitio más clave para enviar a alguien a traer conocimiento. Y este profesor Calixto González lo recomienda para ese cargo. También les comento que en esa ida a los Andes pasa una cosa importantísima. Yo he escuchado muchas veces decir que un médico no es médico hasta que se le muere el primer paciente. Bueno, por allá él se le muere el primer paciente, que es una dama, y le aflige muchísimo, y él le escribe a su amigo Santos Dominici contándole pues el pesar que tiene de que se le murió su primer paciente. Pero bueno, de ahí se viene otra vez a Caracas. También les hago una reflexión. Recuérdense, en esa época, ir de Inotú a Caracas había que ponerle, ¿no? Había que viajar al puerto La Ceiba, coger un barco que llegaba a Maracaibo, de Maracaibo coger otro para Curazao, y de Curazao otro para La Guaira o para Puerto Cabello, y de ahí venirse a Caracas por la carretera vieja, que no es la que conocemos nosotros, sino la más vieja, pues aquella de Sublet y de Páez. Entonces él se viene a Caracas y le otorgan esa especie de beca el gobierno de Rojas Paul para ir a estudiar, a traer conocimientos en París. Y estamos en el año de 1889. Les he dicho muchas veces, uno de los temas que hemos hablado muchas veces, que la Revolución Francesa fue en 1789, y estamos a 100 años de la Revolución Francesa, y justo ese año es que mandan a nuestro héroe de hoy, a José Gregorio Hernández, a París. Está recién inaugurada la Torre Eiffel, amigos míos. Imagínense aquel muchacho que venía de Isnotú y de Caracas, que era una aldea también,
y de repente ve aquella ciudad que tiene aquel monumento de 300 metros de altura. Bueno, en esa época les comento que en París vivían varios venezolanos estudiando, estaba el doctor Luis Racetti, estaba el pintor Cristóbal Rojas, aquel de la primera y última comunión, estaba también uno de los Dominici, y hay un grupo de venezolanos importante. Entonces, él allá tiene 3 maestros que les voy a decir, cada uno más sobresaliente que el otro. Está su profesor Matías Duval, tiene otro que se llama, de apellido Strauss, que fue discípulo nada más y nada menos que de Pasteur, que era en ese momento, como quien dice, pues el último grito en los avances de bacteriología. Y estaba también el otro que fue Charles Richert, que fue premio Nobel en el 1913. Esos fueron los maestros de él, o sea, les digo, se codió con lo mejor de su época. Cuando ya termina sus estudios, le dan sendos certificados de que hizo la pasantía, pues que asistió a las actividades que tenía que asistir con el mayor provecho, y el gobierno de Venezuela le mandan 12.000 y tantos bolívares para que equipe los laboratorios del Hospital Vargas. Entonces, con una minuciosidad y con un gran conocimiento, bueno, traer los microscopios y ese tipo de cosas. En esa época los microscopios estaban en pleno auge, estaban que si los colorantes y esas cosas que se le echan las bases para las bacterias, estaban en pleno desarrollo, y él trae los mejores equipos y regresa a Venezuela y funda la cátedra de bacteriología. Les digo esto porque de la primera cátedra de bacteriología de toda Sudamérica, equipada con microscopios, fue la que fundó José Gregorio Hernández. Antes existía una, pero no tenía microscopios, y después hubo otra que sí lo tuvieron. Pero la primera equipada, como diríamos, full, fue la que instala José Gregorio Hernández. Entonces, él comienza a dar clases y, por otra parte, a encargarse del laboratorio de bacteriología del Hospital Vargas, por lo cual le pagaban 400 bolívares, que incluía los gastos del laboratorio. Por lo demás, no, era una cosa medio curiosa. Y este señor, amigo mío, se convierte en un profesor de primera línea, o sea, que pasan por sus manos lo mejor de la medicina venezolana de la primera parte del siglo XX. Pero vamos a una pausa y ya les cuento algunas anécdotas de José Gregorio Hernández como profesor en la Universidad Central de Venezuela.